Saludo a la familia de la propiedad horizontal en Colombia. Una vez más, ¿qué es vivir en propiedad horizontal? Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante planteado por algunos de nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, que es vivir en propiedad horizontal, y una postura que tengo al respecto del derecho de inspección en la propiedad horizontal. En ese sentido, como se ha hablado bastante al respecto de eh, si se puede o no, se debe o no ejercer el derecho de inspección en la propiedad horizontal, si cada propietario puede ejercer su derecho de inspección a la gestión administrativa. Vamos a analizarlo y les voy a expresar en esta exposición mi postura, eh, presentándoles algunos elementos de juicio que considero que prueban que sí es viable, procedente y conducente el derecho de inspección, aplicar el derecho de inspección en el régimen de la propiedad horizontal. Bien, vamos a mirarlo y en ese orden de ideas pues vamos mirando hasta dónde sí y hasta dónde no, según mi apreciación. Bien, derecho de inspección en propiedad horizontal. ¿Aplica o no aplica? En su pensamiento vaya haciendo el ejercicio si sí o si no, según su conocimiento, experiencia, y va mirando si sí o no. Bien, hay quienes dicen y aseguran que no se puede aplicar, que además el régimen de propiedad horizontal, el legislador a través de la ley 675 no lo estableció, no lo reguló a través de la ley, y que por esa razón no se puede aplicar el derecho de inspección. Vamos a mirar durante la charla a ver si es cierto. En primer lugar, quiero recordarles y hacer la claridad que el régimen de la propiedad horizontal somos autorreguladores, que el legislador a través de la ley 675 nos dejó un privilegio hermoso que es la autorregulación. Claro, la autorregulación sin salirnos del marco legal, sin vulnerar la normatividad en Colombia y por supuesto sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y en este caso de los propietarios y todos los residentes al interior de una copropiedad. Somos autorreguladores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no está establecido en la ley 675 no es que la ley esté mal hecha o que tiene vacíos o vicios, como dicen algunos. Es que el legislador simplemente dejó ese privilegio de que se autorregule a través del reglamento de la propiedad horizontal. Entonces somos autorreguladores. Al interior de cada copropiedad se establecen las reglas las cuales vamos a seguir a través de, fijamos nuestras propias reglas en el reglamento de la propiedad horizontal. Eso es un gran privilegio, hermoso privilegio que no hemos sabido aprovechar. Bien, en ese orden de ideas, entonces, los propietarios de un bien inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal tienen derecho a inspección. Es la gran pregunta. Vamos a empezar a mirar. Yo digo que sí. ¿Y ustedes? Por semejanza o similitud con otras personas jurídicas. Vamos a mirarlo. Decimos entonces que se asemeja a una empresa. De hecho, algunos revisores y contadores ven la PH a la persona jurídica como una empresa. Se identifica con un NID, por ejemplo. Un ejemplo ahí, simple. Una cooperativa, una asociación, una SAS, una EXAL, una corporación. Empresa, sí, claro, tiene un gerente, maneja unos recursos, maneja una contabilidad, un patrimonio, un presupuesto, etcétera, etcétera. Es un Excel,
es entidad sin ánimo de lucro. Puede asemejarse a una asociación porque tiene asociados, una cooperativa también tiene afiliados. Mírelo como quiera, pero se asemeja, tiene similitud, que es lo que estamos planteando en esta idea. Bien. Tiene un representante legal. Toda empresa tiene representación legal, o toda organización tiene un líder, alguien que representa. Un gerente, que para el caso es el administrador. Una junta directiva, que para el caso es el consejo de administración. Tiene unos aportes a socios, claro, las expensas comunes son aportes de los asociados. ¿Mm? Libro de afiliados. Es responsabilidad del administrador como gerente tener un libro de afiliados, de asociados, porque tiene que tener la base de datos para poder enviar información. Base de datos importante para el tema de convocatoria a la asamblea. Y ahí está la asamblea. Interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Entonces, miremos que sí hay similitud, hay semejanza con otros órganos. Ahora bien, hace un recaudo, ¿no? Que tiene una contabilidad, porque si maneja recursos debe llevar una contabilidad. Que hay unos estados financieros, claro, ese recaudo, esa contabilidad, mantener una contabilidad o tener una contabilidad, pues arroja unos estados financieros. ¿Ve? Un presupuesto, que hay una contratación y por supuesto una tributación. En algunos de los casos, para lo residencial de pronto no aplican algunas sí tienen algunas actividades que por ejemplo sean responsables del IVA, como el alquiler de parqueaderos o algunas otras actividades posibles, sí. Tributación en lo mixto, en lo comercial, en lo empresarial, industrial, etcétera, seguramente están obligados a tributar. Pero tiene similitud. Ahora bien, la ley 675, como lo dice todo el mundo, no estableció el derecho de inspección, pero yo les digo que implícitamente en todo su articulado sí está, en la gran mayoría de articulados sí está. Eh, que no lo haya dicho en un artículo precisamente, tácitamente, pero sí establece el derecho de inspección. ¿Y dónde podemos evidenciar la aplicación de ese derecho? Artículo 29, que habla de las expensas comunes. Si yo aporto un dinero, debo saber qué hacen con ese dinero. Ahí inspecciono. El 32, ¿qué hace el órgano? La persona jurídica que administre eficazmente, responsable y eficazmente sus recursos. El 38 como funciones de la Asamblea, y ahí como funciones de la Asamblea ejerce el derecho de inspección. El artículo 39 que habla de las reuniones, en Asamblea General de Propietarios se ejerce el derecho de inspección. Se inspecciona porque, a ver, el ejercicio práctico. El administrador le envía la información, los informes de gestión, los estados financieros, el nuevo proyecto de presupuesto, en fin, una serie de información que es muy importante para ejercer ese derecho de inspección. Porque van a aprobar los estados financieros. ¿Y cómo se aprueban los estados financieros? Pues previa revisión, previa consulta, previa claridad de dudas, previa revisión, estudio, análisis, etcétera, se ejerce inspección. ¿Mm? El proyecto de presupuestos también con antelación se revisa, se analiza, se suma, se resta, se multiplica, se divide, lo que sea, y hay que aprobar un presupuesto. Ahí se ejerce el derecho de inspección. Artículo 47. Las actas. Constan las decisiones de la Asamblea. Entonces,
Cuando se pide la copia del acta que tienen derecho los propietarios, así lo dice el artículo 47, que el propietario tiene derecho a solicitar copia del acta y el administrador está en la obligación de facilitar, es para enterarse y hacer inspección a las decisiones de la Asamblea. El 49, el derecho de impugnación, donde yo tengo un derecho que si estoy en desacuerdo con las decisiones tomadas por la Asamblea, bien sea porque se incumplió el reglamento, se incumplió la ley, se violan derechos constitucionales, derechos de los propietarios o de los residentes, pues yo impugno y le digo al señor juez, en mi derecho de inspección, impugno las decisiones de la Asamblea, por favor, mediante las pruebas que le aporto, por favor, haga claridad y pronúnciese al respecto. Eso es inspección. Artículo 51, que la mayoría, por no decir todos, las 14 funciones del administrador que está obligado a entregar informes, que está obligado a llevar una contabilidad, a entregar informes, tanto al Consejo como a la Asamblea, ahí está implícito la inspección. El 53, la creación del Consejo de Administración como representantes de la Asamblea General de Propietarios, que ejercen veeduría y control a la gestión administrativa, ¿no? Entonces, miramos que ahí se ejerce control, inspección, derecho de inspección. Antes de ser consejero se es propietario, fíjese usted, ¿sí ve? Entonces ahí vamos. Artículo 55 que determina las funciones del administrador, perdón, del Consejo de Administración y allí dice claramente que al Consejo le corresponderá tomar las determinaciones a que haya lugar para que la persona jurídica cumpla su objetivo. Eso es inspección. Entonces, para que se den cuenta que ahí vamos metiéndonos en el rollo de que sí hay inspección y se puede ejercer la inspección. Una definición de la inspección, ahí está, para tener claro qué es la inspección, ¿no? Entonces hace referencia a la acción y efecto de inspeccionar, es decir, examinar, investigar, revisar. Es la exploración física que se realiza principalmente a través de la vista, es decir, veo documentos, ¿Mm? Visualizo cosas. Y el objetivo de una inspección es hallar características físicas significativas para determinar cuáles son los normales y distinguir de aquellas características anormales, o sea, para ver de pronto, tener algunos hallazgos de posibles faltas, posibles malos manejos, posibles manipulación de documentos, etcétera, y se establece eso, ¿no? En este sentido es posible desarrollar inspecciones de empresas o comercios para verificar que cumplan la ley. ¿Qué hace el Consejo de Administración como primer control interno de la PH? Veeduría y control a la gestión administrativa. Y una de las primeras obligaciones del Consejo de Administración es cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces ahí está, ellos, cuerpo colegiado, cuerpo consultivo, que aconsejan, ejercen inspección a nombre de la Asamblea General de Propietarios. Bien, entonces miramos de otra parte la supletoriedad. ¿Y esto qué quiere decir? Mire, dice, la supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica, un ordenamiento legal, esta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. El legislador no reguló el derecho de inspección en la ley 675 del 2001 y no tenía por qué hacerlo, precisamente porque nos dieron el privilegio de autorregulación. O sea, ¿cómo nos autorregulamos? Ah, bueno, regulémoslo en el reglamento de la propiedad horizontal. Es el privilegio que tiene la Asamblea General de Propietarios. Pero entonces lo que está diciendo aquí el término de supletoriedad es que como la ley 675 de 2001 no tiene regulado el derecho de inspección, podemos por supletoriedad mirar otro ordenamiento jurídico que sí lo establezca y podamos por similitud o analogía aplicarlo. Y eso es lo que hacemos con el artículo 48 de la ley 222.
Porque es que los propietarios son socios, hacen un aporte a la persona jurídica. Y tienen derecho de inspección porque yo propietario, necesito saber qué hacen con el dinero que yo aporto a la organización. Y ahí está. Por supletoriedad puedo, ya que el legislador no dejó tácitamente regulado el derecho de inspección, por supletoriedad puedo aplicarlo el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995. Es así, entonces, que sí se puede aplicar el derecho de inspección en la propiedad horizontal. Lo considero yo, habrá que de pronto algunos se opongan, pero ahí está. Analogía. El principio de interpretación del derecho se sustenta en la semejanza, ya lo venía diciendo, que debe existir en el caso previsto y no previsto, evitando así la distancia radical entre ambos. Es por esto que un método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no contemplados en ella. La ley no lo establece, no lo contempla, pero hay otro ordenamiento jurídico que sí lo establece. Para el caso, la ley 222 de 1995, en el artículo 48, derecho a inspección. Pero también hay otros ordenamientos como resoluciones de las supersociedades y algunas resoluciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que ellos dicen sí se puede aplicar el derecho de inspección en la propiedad horizontal. Hay para el análisis, para mirarlo y mirar también que por analogía, por ser semejantes, lo decía ahora hace un rato, por ser semejantes, por tener similitud, podemos aplicarlo y se aplica perfectamente en la propiedad horizontal. Entonces, ¿por qué no usar esa alternativa jurídica para ejercer el derecho de inspección en propiedad horizontal? Claro que lo podemos hacer. Con toda tranquilidad lo podemos hacer porque hay normatividad que respalda ese derecho. Entonces, ¿y cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué? Yo invito, les comparto este enlace de asuntos legales, ¿m? Que hace el análisis preciso, precisamente sobre el derecho de inspección. Los invito a que entonces lo consulten y lo analicen y miramos que ahí ellos dan el sustento basados en el Código de Comercio y eh, eh, la Ley 222 y algunas resoluciones de la Superintendencia y también del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ellos dicen sí, se puede aplicar y ejercer el derecho de inspección en la propiedad horizontal. También lo podemos ver en el artículo 446 y 447 del Código de Comercio, lo mismo que el 292 y el 293 del mismo código, Código del Comercio, y los artículos 24, 25 y 48 de la Ley 222 de 1995. Ahí están. Consultarlos, leerlos, analizar. Y ahí miramos entonces que sí se puede ejercer el derecho de inspección por parte de los propietarios en la propiedad horizontal. Conclusión. Por supletoriedad o analogía se puede aplicar y ejercer el derecho de inspección en la propiedad horizontal, dentro de los términos de la ley, sin entorpecer el normal desarrollo de las actividades de la persona jurídica. Es decir, yo debo solicitar mi derecho de inspección, necesito, quiero aclarar dudas y ejercer mi derecho de inspección, solicitarlo de manera cordial, respetuosa, en los tiempos que tenga establecidos la administración para este evento y no entorpecer, no ocupar al administrador, al representante legal en quehaceres que no le corresponden, que para eso no lo contrataron, ¿no? Sino que se debe entonces respetar los espacios, respetar los tiempos, los horarios de atención al usuario o al propietario para ejercer ese derecho de inspección, que no se lo pueden negar, déjenme decirle, no se lo pueden negar, ¿no? El administrador representante legal sabe y debe entender que el propietario tiene el derecho a saber de las cuentas, a saber de los estados financieros, a saber de la ejecución presupuestal,
a saber de las actividades que se adelantan para el cumplimiento de los objetivos de la persona jurídica. El propietario tiene todo ese derecho porque él hace un aporte para la conservación y preservación y cuidado de las áreas y bienes comunes. Por lo tanto, es mi derecho de saber qué hacen con ese dinero que yo aporto. Entonces, puedo ejercer el derecho de inspección dentro del marco del respeto, de la cordialidad, cumpliendo el reglamento, cumpliendo la ley y sin entorpecer el normal desarrollo de las actividades de la persona jurídica. ¿Estamos claros? Hemos sido precisos, entonces para que lo tengan en cuenta y puedan mirarlo, saquen sus propias conclusiones y ahí estamos pendientes y previstos de cualquier inquietud con todo el mayor gusto. Muchísimas gracias, muy amables y hasta otra oportunidad. No olviden inscribirse a nuestro canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal. Activa la campanita y ahí está pendiente de toda la información. Chao, chao, felicidades, un abrazo.